Es un gozo poder estar aquí, como decía mi hermano, amén. Dios es bueno y podemos sentir su amor, su presencia en cada una de nuestras vidas. ¿Es así, hermanos? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando en nuestro corazón, disponga su corazón ahora. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos aconsejas, tú nos guías. Gracias porque pudimos sentir tu presencia rodeándonos, Señor, llenando nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, que sean llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea simplemente una reunión más, Dios, sino que hoy tú puedas tocar, puedas transformar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, sé tú revelándonos tu palabra, Señor. Que seas tú dándonos esa interpretación, Padre, esa guía, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bien bueno con nosotros, hermanos. Amén. Y dice la palabra del Señor, si usted puede llegar ahí rápido, pues ahí llegue. Voy a estar pues dando algunas citas, algunos versículos en esta mañana. Y pues le invito a que pueda hacerlo rápidamente para que pueda ser más dinámico. Amén. Gloria a Dios. Y si usted siente que como que, ¿verdad? Le está ganando el sueñito, pues dé un gloria a Dios fuerte. Amén. Voltea a ver a su hermano y dé gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice de la siguiente manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, diga conmigo todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y la palabra del Señor, hermanos, también en Lucas 14:11 nos dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Salmo 147, versículo 6 dice: Jehová exalta a los humildes. Y en esta mañana precisamente vamos a hablar de algo muy importante: la importancia de tener humildad, la importancia de ser humildes en nuestra vida, en nuestro corazón. Y para esto quiero narrarles un poquito la historia de un rey. Era un rey que nos habla la Biblia, y este rey, hermanos, era el rey de Judá. Él vivía en Jerusalén y era rey, pero en cierta ocasión pues tramaron contra él, ir contra él, poder hacer guerra, y varios pueblos, varios reyes se pusieron de acuerdo para ir en contra y arremeter en contra de este rey, ¿sí? Y fíjense, no era cualquier cosa, no era cualquier situación, no era cualquier guerra. Era muchísima gente, muchísimo ejército. No era un ejército pequeño que venía contra él a atacarlos, sino que era mucha gente que venía contra él. Y quiero leerles Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. Y dice: acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi, ¿sí? Se trataba precisamente del rey Josafat, y dice aquí en Segunda de Crónicas 22 que vinieron y le dieron aviso y le dijeron: ¿sabes qué? Rey Josafat viene contra ti. Y dice ahí la palabra del Señor, hermanos, no le dijeron: viene un ejército o viene poca gente, sino que viene una gran multitud contra ti, ¿sí? No era una buena noticia, era una situación difícil, una situación complicada. Pero ¿qué pasaría? Yo quiero imaginarme, y quiero que usted también pueda pensar, ¿qué pasaría por la mente del rey Josafat cuando escuchó esta noticia? Cuando escuchó esto, que una gran multitud venía contra ellos. ¿Qué fue lo que pasaría por su mente? Lo primero, yo puedo imaginarme, yo puedo pensar que su corazón latió fuertemente. ¿Le ha pasado?
Le dan a usted una mala noticia, una situación difícil, peligrosa, y tal vez, probablemente, su corazón latió más fuerte. ¿Es así? Bueno, pues yo quiero que podamos ir a la palabra del Señor. Busque 2 de Crónicas 20, versículo 3, para que podamos ver, hermanos, qué fue lo que pasó en la vida de Josafat, de este rey, al escuchar pues esta situación, estas malas noticias. Cuando lo tenga, dé gloria a Dios. 2 de Crónicas 20, versículo 3, ¿sí? Y dice ahí la palabra del Señor: entonces él tuvo, ¿qué, hermanos? Y ahí nos vamos a quedar, hay un punto y coma, ¿sí? Nos quiere decir que él tuvo temor y como que se quedó un ratito ahí, un tiempito en esa situación, en ese sentimiento. Dice, ¿verdad? Entonces él tuvo temor, ¿sí? ¿Es malo tener temor? ¿Es malo como hijos de Dios, como cristianos, poder tener temor? Bueno, ahorita vamos a contestar esta pregunta, ¿sí? Quiero darle la definición de esta palabra, temor. Se denomina temor al sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como tal proviene del latín timor o timoris, que significa miedo o espanto. El miedo está relacionado con la ansiedad. Y bueno, algunas definiciones similares, hermanos, a esta palabra de temor es estar abatido, deprimido, tener desaliento, miedo, pánico, tristeza, angustia, inquietud, cobardía, poquedad. ¿Qué es esto? Pues estar apocado, ¿sí? No tener esa energía, ese ánimo, esas fuerzas. Y lo contrario de poder tener temor es confianza, quietud, valentía, ánimo, placer, osadía, brillo, energía, frescura, ¿sí? Hermanos, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido este sentimiento de temor. En todos pasa y es algo muy normal como personas, como seres humanos. Pero, hermanos, no podemos quedarnos ahí todo el tiempo, en ese temor, en esa angustia. No podemos quedarnos ahí paralizados, ahí atrincherados. Después de esto tiene que pasar algo, tenemos que tomar decisiones para salir de ese temor. Y podemos verlo ahí en este versículo de Crónicas, hermanos, que dice que el rey tuvo temor y hay un punto y coma, pero después sigue la lectura. O sea, sigue algo después del temor, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos siempre viviendo en el temor y estar estacionados en esa situación. Y miren, nosotros podemos hacer muchas cosas para poder salir del temor. Podemos pensar en soluciones, podemos pensar cómo arreglar esa situación, cómo salir de ese problema, de esa dificultad. El rey pudo haber hecho muchas cosas, ¿sí? Pero, hermanos, vamos a ver lo que este rey hizo, lo que él decidió hacer. Porque para poder salir del temor, le repito, podemos hacer muchísimas cosas. Pero vamos a ver, hermanos, qué fue lo que este rey hizo. ¿Cuál fue su decisión? Ok, sintió temor, pero después, ¿qué fue lo que él hizo? Estamos ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Pero desde la primera parte dice: y Josafat humilló su rostro. Amén. Humilló su rostro, se postró para consultar a Jehová, para preguntarle. Amén. Para poder ver, hermanos, realmente qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? Este rey dice que humilló su rostro. ¿Qué es humillarse? Es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Humillarse es herir el amor propio o la dignidad, es abatir el orgullo, es un acto en señal de sumisión y acatamiento.
significa, hermanos, aceptar y reconocer mi condición, de lo que soy, de lo que tengo, de lo que estoy realmente haciendo, poder reconocer verdaderamente mi situación y mi condición. Y fíjese, este rey me llamó muchísimo la atención, Josafat, porque era un rey que tenía humildad en su corazón, que estaba lejos de poder ser arrogante, de poder ser soberbio, de poder pretender ser algo que no era, ¿sí? No era presuntuoso. El rey Josafat se postró, pidió ayuda a Dios, y mire, quiero que ahí mismo lea, pero el versículo 12, segunda de Crónicas 20, versículo 12, porque dice, fíjese las palabras de este rey. 20:12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Se da cuenta, hermanos? Josafat clamó a Dios, tuvo la humildad para poder humillarse, para doblegar su ego, su orgullo, su carne, y poder clamar a Dios y poder decirle: Señor, realmente yo no sé qué hacer en esta situación. Fíjese, no era cualquier cosa. Él no fue presuntuoso y no quiso, ¿verdad?, aparentar algo que no era. Él pudo le pudo haber dado pena en poder decir: ¿cómo? ¿Qué va a pensar el pueblo? A lo mejor si yo hago esto, si en verdad reconozco que la verdad no sé qué hacer, que tengo temor, que no tengo las fuerzas, ¿qué va a decir el pueblo? A lo mejor va a pensar: ¿qué rey tan débil? ¿Sí? ¿Qué rey tan débil tenemos? No sabe qué hacer. Pues ¿cómo? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? Pero este rey, hermanos, me impactó mi corazón porque era un rey con humildad, ¿sí? Pudo doblegarse ante la majestad de Dios y enseñó a su pueblo que hay que ser humildes y reconocer cuando verdaderamente no sabemos qué hacer. ¿Amén? Este rey, hermanos, en otras palabras, estaba diciendo: Dios, no soy tan bueno, no tengo tanta sabiduría, no sé, no tengo fuerzas, no sé hacia dónde ir. Ayúdame, por favor. Pedimos tu ayuda, Señor, tu misericordia. Amén. Y por esta humildad y por este humillarse, hermanos, Dios les ayudó, y les dio la victoria. Si usted, ¿verdad?, continúa leyendo esta historia, lo puede hacer en casa. Dios les dio la victoria, ni siquiera ellos tuvieron que pelear, sino que Dios peleó por ellos. Amén. Pero por ese humillarse, él pudo haber sido soberbio y decir: no, pues no, sí puedo, y poder buscar muchas soluciones, pedir ayuda de algunos ejércitos, de algunos amigos, de algunos otros reyes que conocía, y poder decirles: ¿saben qué? Vengan, ayúdenme porque vienen en contra de mí. Pudo hablarle al pueblo y formar su ejército y poder decirles: ¿saben qué? Vamos a hacer esto o aquello, y hacer una estrategia militar para poder atacar o para poder defenderse. Pero este rey hizo lo que debemos hacer cada uno de nosotros: humillarnos ante Dios, y Él nos dará ayuda. Él nos va a ayudar, Él nos dará la victoria, hermanos. Pero a veces buscamos en otras cosas y dejamos a Dios como que la última opción. No, hay que ir primero a Dios. Esto nos habla, hermanos, de humildad en nuestro corazón. No pretendamos, hermanos, que lo sabemos todo ni que lo podemos todo. Amén. Y necesitamos tener humildad, porque si no hay humildad, pues simplemente no nos vamos a humillar. No va a haber esto en nuestra vida: el humillarnos ante Dios, el postrarnos, el someter nuestra carne, nuestro orgullo. No va a ser posible si no hay humildad en mi corazón. Simplemente no va a ser. Va a ser muy difícil que yo pueda hacerlo si no hay humildad en mi corazón. ¿Da gloria a Dios conmigo? Gloria a Dios. La humildad es tener conciencia de nuestras virtudes y defectos. Es lo opuesto a la soberbia, a la arrogancia. Y es un valor pues fundamental e importante, y de esta manera pues podemos vivir en armonía con otros también.
Las personas que actúan con humildad son modestas, son sencillas, no tienen complejos de superioridad y respetan profundamente a todas las personas que conocen, a todas las personas que están a su alrededor, ¿sí? Y bueno, hermanos, yo quisiera que podamos mirar detalladamente esto y podamos reflexionar, que ahí en nuestra vida, en nuestro corazón, podamos analizarnos, podamos hacer un autoanálisis de nuestra vida, de nadie más, ¿sí? Y que podamos ver realmente si estamos caminando en humildad o si nos falta poder ser humildes, ¿sí? Y para esto vamos a ver algunas características de una persona con humildad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se dirige? ¿Amén? ¿La gloria a Dios? Y la primera cosa, hermanos, que hace una persona con humildad en su corazón es que pide ayuda cuando lo necesita, ¿sí? Y en este caso, como veíamos en Josafat, ¿sí? Este rey pidió ayuda porque reconoció que simplemente no podía y no tenía las fuerzas. Entonces, una persona humilde pide ayuda cuando lo necesita. Tenemos que reconocer, hermanos, que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. ¿Amén? Hay cosas que simplemente no podemos hacer y necesitamos la ayuda, el apoyo y la orientación de otras personas que sí son capaces para poder ayudarnos. En las iglesias, hermanos, hay muchas familias, hay muchos matrimonios que se están desquebrajando, que se están rompiendo por no pedir ayuda, porque dicen, no, ¿para qué los demás se van a enterar de nuestra vida? Nosotros podemos arreglarlo solos. ¿Ha escuchado esto? O a lo mejor lo hemos dicho. Hermanos, esto no habla más de falta de humildad, porque crees que tú lo vas a resolver y que tú eres más sabio que todos. Y la verdad es que no, porque la realidad es que tu matrimonio, tu familia se está rompiendo y no has podido, pero no tienes humildad para poder reconocer que no has podido hacerlo y que necesitas ayuda. Amén. Entonces tengamos humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, y pidamos ayuda a quien pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual. Amén. Y en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo segundo es que una persona con humildad acepta sus propias limitaciones. Va de la mano con lo que mencionábamos. Debemos de saber de qué somos capaces, cuáles son nuestras fortalezas, lo que podemos hacer, en qué somos hábiles, pero también en nuestras debilidades. Debemos de reconocer que en algunas cosas pues no, simplemente no somos tan buenos, ¿sí? Hay que pedir que nos ayuden, que nos expliquen para poder entender las cosas. No todo lo sabemos y no todo lo entendemos. Por ejemplo, la Biblia nos da un ejemplo, hermanos, muy claro de que cuando Jesús hablaba por parábolas, muchas veces no todos le entendían. Y nos dice ahí que sus discípulos en ciertas ocasiones no lo entendieron. Y miren, pero ellos no dijeron, ¿verdad?, arrogantemente, oh sí, sí lo comprendimos, oh sí, lo entendimos todo, ¿verdad? No, sino que en ellos hubo humildad, y dice la palabra de Dios que ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, no entendimos, ¿nos puedes explicar esta parábola? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí lo he leído? Y entonces dice que Jesús dio una explicación más práctica, más sencilla para que ellos pudieran entenderlo. Y entonces así comprendemos y aprendemos, hermanos. Amén. Una persona que es humilde va a estar aprendiendo, porque es humilde para reconocer que no lo sabe y es humilde para recibir la enseñanza y la instrucción. Pero si somos soberbios y decimos, no, sí lo sé, sí lo entendí, no vamos a aprender simplemente, ¿sí? Entonces hay que estar abiertos a poder aprender, y de esta manera, hermanos, vamos a aprender a ser más sabios. Amén. Vamos a poder crecer, vamos a poder madurar en todas las cosas. Gloria a Dios. Y hermanos, no tenemos que tener miedo a equivocarnos, ¿sí? Muchas veces hay arrogancia en nuestro corazón, o hay presunción, o pretendemos ser algo que no somos por tener miedo a equivocarnos. Y no tenemos que tener miedo a equivocarnos. Todos nos podemos equivocar. De hecho, todos nos equivocamos, ¿cierto o no? ¿O hay alguien que pueda levantar su mano y decir, yo nunca? No, ¿verdad? Y si no, bueno, al final platicamos con él y le damos otra plática de humildad, ¿verdad?
Todos nos equivocamos porque pues nadie somos perfectos, estamos aprendiendo. Y mira, encontré una frase que dice: los errores son maestros en la vida, nos enseñan importantes lecciones y nos ayudan a ser mejores. Amén. Entonces, si tú te has equivocado y has cometido un error, acéptalo. Y si tú lo aceptas, entonces vas a aprender de ese error para la siguiente vez no lo cometas, ¿sí? Que puedas aprender, que puedas ser más sabio y en la siguiente vez vas a poder hacerlo de mejor manera. Entonces los errores nos ayudan a crecer, a aprender, a ser mejores cada día. Amén. Y otra cosa también que es muy parecido a esto que estoy mencionando es que una persona humilde sabe ganar y sabe perder, ¿sí? No siempre se gana, pero tampoco siempre se pierde, ¿sí? Los éxitos traen alegría en nuestra vida, pero no tienen que convertirse en arrogancia, hermanos. Y las derrotas, pues, son muy frustrantes, pero no por eso nos tenemos que dejar llevar por la rabia, por el enojo, por los celos, por la envidia, ¿sí? Ambas situaciones nos enseñan a respetar a los demás y valorar nuestro esfuerzo, pero también el esfuerzo del otro, ¿sí? Entonces, a veces ganamos, pero también tenemos que perder para aprender, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos, que podamos enseñárselos a nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños. Los pequeños deben de saber que a veces van a ganar, pero a veces también van a perder. Espero que usted no sea de esos niños y que todavía como adulto juegue, por ejemplo, un juego de mesa y usted perdió y se enoje y haga berrinche y pues ya no juego y avienta las fichas por allá. No, son unos tramposos, ¿sí? Pero es porque no sabe reconocer que simplemente perdió, no fue tan bueno como los otros o como ese que ganó. A lo mejor el otro se esforzó más, fue más capaz, fue más sabio, y eso, hermanos, tenemos que reconocerlo al final. Esto es muy importante porque, mire, si nosotros no les enseñamos esto a nuestros hijos, a los pequeños, que tienen que reconocer que el otro fue mejor que él, van a ser adultos que cuando estén grandes van a vivir siendo frustrados, enojados con la vida. Y si sufre alguna pérdida, alguna situación complicada, no lo va a asimilar, no lo va a poder reconocer y va a vivir enojado y frustrado todo el tiempo. Entonces, hermanos, es importante la humildad. Amén. Una persona humilde reconoce el valor de los demás. Las personas que están a nuestra vida, en nuestro alrededor, todas las personas que están a nuestro lado, convivimos con ellas, sea en el ámbito que sea, son importantes. A veces solamente vemos lo que nosotros hacemos, pensamos que nosotros somos los más inteligentes, los más importantes en el trabajo, ¿no? Los mejores trabajadores. Yo lo hago mucho mejor que todos, casi yo me debería de ganar el premio del mejor empleado, ¿no? Del mes, no sé. Y no vemos que las otras personas son importantes también. Amén. Y tenemos que ver, no solamente ver lo nuestro propio, sino lo que los demás puedan hacer y reconocer su valor. ¿Por qué no decir, oye, tú eres muy inteligente, o tú eres muy hábil en esto, o eres muy esforzado, eres muy sabio, o eres un buen trabajador, o eres un buen esposo, no sé, y poder reconocer el valor de cada persona? Amén. También una persona humilde comparte el crédito, ¿sí? Lo que aporta cada uno, pues, para tener éxito o victoria, ¿sí? Compartimos esa bendición, compartimos esa victoria, ese éxito, y no solamente decimos, es que es por mí, es que yo hice, es que si yo no hubiera estado aquí, no, pues no sale nada bien, ¿no? Entonces, no somos a veces tan humildes para poder reconocer y dar crédito y compartir, hermanos, esa bendición y esa victoria. Le repito, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿sí? En la familia, en el trabajo, ¿sí? En la escuela, pero también aquí en la iglesia. Amén. No solamente lo que tú haces
ha aportado bendición o victoria, sino que todos han aportado algo para obtener esa bendición, esa victoria. ¿Amén? Por ejemplo, en la casa, hermanas, como amas de casa, como esposas, a veces no somos tan humildes, nos cuesta y decimos, no, si no fuera por mí, esta casa se derrumba, ¿no? Porque así somos, ¿no? Qué drameración, ¿no? Y no es cierto, ¿sí? No es verdad. Decimos, pero es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Ah, pero si alguien más lo hace, no, pero nadie lo hace tan bien como yo. O sea, mi ego, ¿no? O sea, yo. No es cierto. Y a lo mejor el esposo lava mejor el baño, ¿no? Y decimos, no, pero a ver, no, te faltó esta esquina. Yo la hubiera limpiado mejor, ¿sí? No, si no fuera por mí, o sea, nadie más lo puede hacer tan bien, tan perfecto, tan pulcro como yo. Y no es así. Sí, a lo mejor tú haces la comida, lavas la ropa, cuidas a los niños, haces tu parte y esa es tu contribución, lo que tú aportas para que el matrimonio, para que la familia esté bien y haya bendición y victoria, ¿amén? Pero también el esposo, o sea, tú no podrías comprar las cosas, tú no podrías lavar si el esposo no diera su aportación, ¿amén? Si él no va a trabajar, si él no se esforzara, ¿se da cuenta? Entonces todos los hijos aportan. Entonces tenemos que partir la bendición, hermanos, la victoria. Todos aportan algo. No creamos que solamente nosotros somos los que hacemos todo y por eso hay bendición y por eso hay victoria. Necesitamos ser más humildes y voltear a ver y valorar lo que los demás hacen. Amén. ¿Das gloria a Dios? Dios es bueno con nosotros. Amén. Y esto mismo, hermanos, todo esto que he mencionado también nos lleva a otro punto importante cuando tenemos humildad. Cuando tenemos humildad, somos agradecidos. Damos gracias. Porque una vez que reconozco lo que los demás hacen, lo importante que aportan ellos, lo importante que son ellos, pues también puedo agradecer, puedo dar gracias. Amén. ¿Cuántas veces, hermanas, esposas, tú le has dicho a tu esposo, gracias? Gracias por tu esfuerzo, gracias porque te vas a trabajar temprano, gracias porque eres trabajador, porque no eres perezoso, porque nos das lo que necesitamos, porque suples, porque eres un buen padre, porque estás atento a nosotros, porque nos cuidas. Muchas gracias, mi amor. ¿Lo hemos hecho? O el esposo, gracias esposa, porque sé que te esfuerzas y a veces estás cansada, pero aún así nos sirves, nos apapachas, nos cuidas. ¿Sí? ¿Lo hemos hecho? No, a veces no lo hacemos y a veces hasta lo pedimos como una obligación, que lo tiene que hacer y por eso no somos agradecidos. ¿Sí? Entonces tenemos que agradecer a los demás hermanos, a las personas, lo que hacen por nosotros. Jóvenes, decir gracias papá, gracias mamá, porque estoy estudiando y gracias porque ustedes se esfuerzan y porque ustedes me dan lo que necesito para seguir adelante, para estudiar. Gracias porque me llevas a la iglesia para poder conocer de Dios y poder tener una vida de bendición. Gracias. Hay que saber agradecer, hermanos, y sobre todo a Dios. Hay que darle gracias. Cuando hay un corazón arrogante, altivo, difícilmente va a ser, ¿verdad?, un corazón agradecido. No va a agradecer. La gente que no es humilde no agradece, porque dice en su arrogancia, en su soberbia, todo lo que yo tengo es por mí, es porque yo me he esforzado, es porque yo he estudiado, es porque yo he hecho, es porque sí, y todo lo que tengo es por mí, y por eso no agradecen a Dios. Entonces, una persona humilde va a reconocer en todo tiempo que es por Dios lo que tenemos. ¿Es así, hermanos? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer es gracias a Dios por su gracia y su misericordia y su provisión. Amén. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Toda buena dádiva, o sea, todo regalo Él nos lo da. Y Salmo 103,
versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides, dile a tu vecino, no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. No olvidemos, hermanos, si practicamos la gratitud, estaremos conscientes de todo lo que Él nos ha dado. No se nos va a olvidar pues lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén. ¿Das gloria a Dios? Dios es bueno. Y hermanos, también una persona humilde está dispuesta a ceder, ¿sí? A ceder. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque puede pedir disculpas y puede pedir perdón. Híjole, esto en nuestros tiempos se ha vuelto tan difícil para muchos hermanos, el poder pedir una disculpa, porque nos cuesta en nuestro orgullo, en nuestra carne, poder reconocer que me equivoqué, que fallé, que tuve un error, que lo que hice, que lo que dije no estuvo bien. Y me cuesta tanto trabajo cuando no hay humildad en mi vida, en mi corazón, poder ir y pedir una disculpa. Creo que hasta se nos traba la lengua y los labios. Disculpa, ¿no? Pero así, ¿de qué? No te escuché, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto decir, pues sí, me equivoqué? Ir con la persona y decir, ¿sabes qué? Discúlpame. No estuvo bien lo que hice, lo que dije, perdón. Pero esto ¿cómo nos cuesta? ¿Saben por qué nos cuesta? Porque nos tenemos que humillar. Tenemos que doblegar y humillar y quebrantar nuestra carne, nuestro ego. Y por eso nuestra carne nos dice, no lo hagas. Porque nuestra carne siempre nos va a justificar, nos va a apapachar, nos va a dar la razón. Te va a decir, no, ellos tuvieron la culpa. No, ¿por qué tú vas a pedir perdón? Que ellos vengan y te pidan perdón a ti. ¿Sí? Porque la carne, nuestro ego, nuestro orgullo, hermanos, jamás queda ser doblegada y humillada. No, porque quiere todo lo contrario. Quiere exaltación, quiere reconocimiento, ¿sí? Porque eso es lo que satisface nuestra carne, porque se siente bien. Cuando hablan bien de nosotros, cuando nos reconocen, cuando somos elogiados, cuando somos alabados, nuestra carne está pero feliz, está haciendo fiesta. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos siendo elogiados decimos, no, ya no hables de mí? O lo decimos pero para que sigan hablando, ¿no? Sí, síguele, ¿no? Porque eso es lo que le gusta a nuestra carne. No quiere ser sometida y no quiere ser doblegada. No vaya así, como de que no. Pero cuando hay humildad, podemos sencillamente reconocer y pedir disculpas y pedir perdón. La humildad, hermano, nos va a ayudar a pedir perdón, inclusive cuando nosotros no seamos los que hayamos ofendido, sino que el otro nos haya ofendido y nos haya lastimado. Pero mi humildad me va a llevar a pedir perdón y arreglar esa situación. Amén. Pero a muchos les cuesta. Vamos a leer Mateo 5:23 rápidamente. Si lo tiene, dice amén bien fuerte. Mateo 5:23. Dios es bueno. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5:23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y encontré otra versión, hermanos, de este versículo 23 y dice, por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte
con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haber hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. ¿Se da cuenta? Pero es que yo no le hice, pero es que yo no dije, pero es que yo no ofendí. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que aunque ellos estén enojados, aunque ellos son los que hayan ofendido, tengo que ir y reconciliar y hacer todo lo posible porque esa relación esté bien. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Si hay humildad, vamos a poder hacerlo. ¿Nos va a costar? A veces sí. Pero al final vamos a ceder, hermanos, por el amor que le tenemos al Señor y porque deseamos ser enseñados a ser humildes. ¿Es así? Amén. Entonces, cuando hay humildad podemos hacer esto, podemos escuchar a las demás personas y no solamente nosotros hablar de nosotros mismos, sino que escuchamos también a las demás personas, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han sido humillados? Son experiencias nada agradables y, hermanos, son episodios en nuestra vida que no quisiéramos que pasaran, que si nos dieran a escoger, la verdad es que no quisiéramos pasar por esas situaciones. Y me refiero a ser humillado, a que Dios ha tenido que tratar en nuestros corazones a través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de las carencias, para que aprendamos a ser humildes, porque Dios, a través de ser humillados nosotros, quiere mostrarnos nuestra verdadera condición, ¿sí? Porque a veces pensamos mucho más de lo que nosotros somos y vivimos en apariencias. Entonces, a veces Dios va a permitir que pasen en nuestra vida ciertas cosas. No hay de otra, hermanos. Para ser humildes tenemos que pasar por pruebas, por tratos, por dificultades. No hay otro camino, no hay otro sustituto, no hay manera que usted y yo podamos aprender a ser humildes sino a través de las pruebas difíciles y complicadas. Debemos de ser metidos al horno de la prueba, del fuego, para poder ser humildes. No hay otra manera, hermanos, ¿sí? Pero no nos gusta esto, el ser humillados. Le digo, la carne lo que le gusta es ser alabada, es ser engrandecido, es que nos den los mejores lugares, las mejores posiciones, que nos alaben, que hablen bien de nosotros, que vean lo bueno que somos, lo bueno que hacemos, que nos den un lugar de dignidad, un lugar superior, ¿sí? Pero, hermanos, Dios nos dice que debemos ser humildes. Y mire, hay muchas oportunidades en las cuales usted y yo pues hemos sido tentados, ¿no? A poder ser elogiados, a poder ser exaltados, ¿sí? Y bueno, esto es lo que siempre quiere pues nuestra carne. Pero, hermanos, como hijos de Dios, si realmente queremos parecernos a Jesucristo, tenemos que aprender a ser humildes. Porque dice su palabra: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para nosotros, el verdadero cristiano que quiere ser como Jesucristo, tiene que ser humilde. O sea, no hay opción, hermanos, si realmente queremos parecernos al Señor. Amén. ¿Das gloria a Dios? La gente, el mundo, nuestra carne nos dice: no, tú tienes que ser alabado, respetado, elogiado, reconocido, ¿sí? Pero Jesús nos dice que debemos de morir a nuestro yo, que debemos de tomar nuestra cruz y seguirle todos los días, y que cada día nuestra carne, nuestros deseos puedan menguar y Él crezca en nuestra vida y que verdaderamente Él gobierne en nuestro corazón. Amén. Entonces, para el mundo es locura que tú te tengas, ¿verdad?, que humillar, que tú tengas que ser humilde, que tú tengas que ir a pedir perdón. Eso es locura para el mundo, pero para Jesús es de suma importancia y Él nos pide que seamos humildes. Fíjese, le voy a leer lo que dice Gálatas 2:19 al 20. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. ¿Se dan cuenta? Él tiene que vivir en nosotros, ¿sí? La carne te dice, no, tú haz de tu vida lo que tú quieras. Y así vive la mayor parte de la gente. A mí nadie me va a decir, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera, yo voy a caminar como yo quiera. Yo soy quien gobierna mi vida. Aún inclusive muchos cristianos que se reúnen, que saben la palabra, inclusive que pueden servir en la iglesia, pero que están viviendo como ellos quieren. Porque no hay humildad, porque no hay humillarse, porque su carne es la que gobierna realmente su vida y su corazón. Hay muchas cosas, le decía, que van a suceder en nuestras vidas para que usted y yo podamos aprender humildad. Y Dios a través de esas cosas nos muestra pues que a veces no somos tan humildes, que debemos aprender. Le voy a platicar de algunos personajes en la Biblia. No vamos a ir mucho a los versículos, pero seguramente usted lo ha escuchado y si no, pues ya le dejo tarea, ¿verdad? Y bueno, de gente, hermanos, de personajes de la Biblia que tuvieron que ser humillados para aprender humildad, ¿sí? Y vemos en el libro de Esther, ahí nos habla de la historia del pueblo de Israel, de los judíos, y habla de Amán y Mardoqueo, ¿sí? Amán era enemigo de los judíos, quería exterminarlos, los odiaba, porque eran los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y Mardoqueo precisamente era un judío que amaba a Dios, que caminaba rectamente, justamente, podemos decir, era un buen cristiano que amaba a Dios, y por eso Amán lo odiaba, ¿sí? Y cierta ocasión, el rey Asuero pensó, ¿verdad? Y supo que un hombre había hecho algo bueno, algo recto, y entonces dijo el rey, hay que premiar a este hombre y honrarlo por lo que hizo, porque lo que hizo fue digno, fue correcto. Quiero premiarlo, quiero darle su recompensa. Y estaba pensando en eso cuando supo que por ahí pasaba Amán, el enemigo de los judíos, y le mandó llamar, oye Amán, estaba ahí por el patio, dice la palabra de Dios, y entonces ahí viene Amán, que no era nada humilde, hermanos. Entonces llegó y le dice al rey, oye, ¿qué crees? Que hay un hombre que hizo algo recto, algo bueno, y quiero recompensarlo, quiero premiarlo, quiero honrarle. ¿Cómo podríamos recompensarlo? Y fíjese, en la presunción y soberbia de Amán, él pensó dentro de sí, soy yo. Seguramente el rey a mí es el que me va a recompensar y a premiar. Pues, ¿quién más? ¿Quién más puede hacer aquí las cosas tan bien y tan mejores que pues yo, ¿verdad? Entonces fíjense, él pensó, yo voy a ser el que van a premiar, entonces debo de pensar bien que le voy a decir al rey, ¿no? Y entonces dice la Biblia que dijo Amán, ya lo tengo, rey, mira, si tú quieres honrar a ese hombre, está pensando que era él, sí mismo, le dijo, pues yo digo que saquen el mejor vestido del rey y se lo pongan, y no nada más eso, que traigan el mejor caballo y que pongan una corona en su cabeza. Y no nada más eso, rey, espérame, permíteme, ¿sí? Sino que un hombre lleve el caballo y entonces pregone, grite delante de todo el pueblo, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y entonces el rey dijo, me parece muy bien, Amán, es muy buena idea la que tú me diste. Todo esto se va a hacer. Es más, tú vas a ser el encargado de que todo esto se lleve a cabo. Todo esto que me dijiste lo vas a hacer con Mardoqueo y tú vas a llevar el caballo. ¿Se lo imagina? Yo creo que sí la boca. Imagínese, él tuvo que vestir a Mardoqueo. Creo que se le puso el cinturón. ¿Sí? Ahí Dios le dijo, tú necesitas ser más humilde. ¿Sí? Imagínenselo, le puso todo lo que dijo. Llevó el caballo y gritaba a Amán, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Con ese ánimo, con ese gozo, ¿cree que lo haya hecho así? Así se hará, yo creo, ¿no? Dios permite cosas y circunstancias en tu vida para mostrarte
que te falta ser humilde. A lo mejor en tu trabajo decidieron no subirte de puesto a ti, sino a otro. O a lo mejor te bajaron de puesto y pusieron a otro que es más capaz que tú. Pero como tú no eres humilde para reconocerlo, dices, no, es que ya la tengo contra mí, es que no ven mi esfuerzo, es que esto, es que el otro, y ves mal a esa persona y no puedes reconocer que esa persona es mejor que tú. Y no te puedes acercar con humildad para aprender de él o de ella, para que seas más sabio. ¿Te das cuenta? Entonces Dios a veces nos pone en esas situaciones, ¿ok? Otro personaje, Saúl. Una vez Dios le mandó algo y sabemos que desobedeció, ¿sí se acuerdan? Dios le dio una orden y no lo hizo así, desobedeció. Hermanos, esto nos habla que no era humilde. ¿Sabe por qué? Porque la humildad nos hace obedecer, acatar las instrucciones, someternos a la palabra de Dios y someternos a toda autoridad que tenemos, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Amén. Sea en tu trabajo, sea en la escuela, sea en tu casa y sea en la iglesia. Si tú no obedeces y no te sometes, no eres humilde. No lo eres. ¿Sí? Entonces Saúl desobedeció y mostró su falta de humildad. Y también, en una ocasión, cuando David mató a Goliat, mató al gigante, dice ahí que lo mató y todos festejaron y todos los filisteos, ¿verdad? Pues les dieron muerte y entonces todos festejaron y dice que llegaron al palacio, ¿verdad?, del rey Saúl. Y entonces las mujeres, como obtuvieron esta victoria sobre el gigante, agarraron los panderos y empezaron a danzar y empezaron a cantar. Y este cántico decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Cuando yo Saúl, ¿no? ¿Se lo puede imaginar? ¿Cómo? Y dice la Biblia que tuvo celos. Ay, sí, a mí, porque nada más me dan 1000 y ahora, ¿verdad?, a David le dan 10,000. Porque no hay humildad. Él ni siquiera quiso pelear con el gigante. ¿Sí o no? David sí. Pero ¿sabe? La humildad nos hace tener celos, envidia. Ay, sí, porque él sí lo pone, porque a mí no. Ay, porque él sí esto. Ay, porque su ministerio. ¿Se da cuenta? Humildad necesitamos. Amén. ¿Das gloria a Dios? En cierta ocasión también David pecó delante de Dios, adulteró, mandó matar a un hombre inocente y pensó que nadie se iba a enterar. Lo ocultó, lo resguardó y aparentó algo que no era. Por su humana debilidad pecó, pero no tuvo la humildad de reconocerlo, sino que Dios tuvo que mandar al profeta Natán y reprender a David y decirle directamente: tú has pecado, adulteraste y mataste a un hombre inocente. Y a veces Dios nos va a tener que avergonzar y exhibir nuestra vida para que humildemente reconozcamos que nos equivocamos, que fallamos. Aquí David tuvo que ser humillado para que, aunque fuera el rey, se había equivocado y había pecado delante de Dios. Y David tuvo humildad para reconocerlo y pedir perdón y arrepentirse. Por eso está el Salmo 51, donde vemos que dice David: reconozco mi pecado, perdóname, lávame, límpiame. Amén. Pero mire, muchos, aún en medio de la situación complicada, por ejemplo en estos tiempos que estamos viviendo, aún en medio de esa prueba, aún en medio de la dificultad, aún en medio de que están siendo humillados, no ceden a Dios. No son humildes. Es más la soberbia, es más la arrogancia, es más todo eso en nuestra carne, y no se doblegan. Mi esposo una vez comentaba acerca de la alfarería, ahí donde hacen los platos de barro, que pasa por diferentes procesos, hermanos. Y entonces el plato tiene que ser metido en un horno a una temperatura
pues alta, caliente, para que pueda ser terminado y esté listo para ser usado, ¿sí? Y cuando se mete ese plato, ahí en ese horno hay una agujita, ¿sí? Que está así hacia arriba. Pero cuando esta agujita se baja, quiere decir que ese plato está listo para ser sacado y ya se puede utilizar. Pero mientras la hojita esté arriba, pues todavía tiene que estar ahí, en el fuego, en el horno. Y mire, muchas veces nuestra vida así está, ¿sí? Y estamos dentro del fuego, dentro del horno, dentro de la prueba, dentro del ser humillados y seguimos erguidos, no, y no cedemos, no, porque van a ver que me doblego, no, porque voy a reconocer, no, porque voy a pedir perdón, y no queremos hacerlo. Pero hasta que tú te humilles, estarás listo para ser usado por Dios, porque habrá humildad en tu corazón y Dios podrá poner en tus manos algo más grande cuando hay humildad. Dios no te va a dar algo, hermanos, cuando no hay humildad en tu corazón. No te puede dar algo grande, porque vas a ser arrogante, porque vas a ser altivo y no lo vas a utilizar adecuadamente. El pueblo de Israel era así, dice de dura cerviz, es la cerviz. Y Dios hablaba y venían cosas al pueblo de Israel y no, nada los hacía doblegarse, estaban orgullosos, erguidos, no pedían perdón, no se arrepentían. Hermanos, que esto no sea nuestra vida, sino que podamos ser humildes delante del Señor. Y miren, cuando somos probados, cuando somos humillados para aprender humildad, debemos de reconocer que es para nuestro bien. Es porque Dios quiere bendecirnos. Es porque Dios quiere derramar bendición sobre nuestras vidas. Es un Padre tan bueno y amoroso que quiere bendecirnos y quiere lo mejor para nuestra vida. Cuando pases por el fuego, siempre recuerda, esto es para bien. ¿Amén? Esto es para bien. Job lo entendía así. Job fue pasado por fuego, perdió muchas cosas, posesiones, hijos, salud, ¿sí? Pero llegó a la conclusión donde dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco en polvo y ceniza. Job entendió, hermanos, que Dios lo permitió para que él se diera cuenta que tenía mucho más que aprender, mucho más que conocer a Dios. Que lo conocía, pero con esto lo pudo conocer mucho mejor y depender de él completamente. Amén. ¿Qué actitud tomamos cuando nosotros estamos pasando por ese fuego, por ese humillarnos? ¿De qué manera lo estamos pasando o lo estamos viviendo? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, pero para esto sí quiero que me acompañe, por favor, a Daniel 4. Estamos a buen tiempo, ¿eh? Dios es bueno, si estamos aprendiendo. ¿Está hablando Dios en nuestra vida? Daniel 4, versículo 29. Y aquí habla del rey Nabucodonosor. 4:29. Gloria a Dios. Daniel 4:29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Fíjese lo que dice: ¿hasta qué, hermanos? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Sáltese por favor al versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue, ¿qué, hermanos? Añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Entonces, esto es lo que pasó en la vida de Nabucodonosor por andar diciendo: yo edifiqué, yo hice, en lugar de decir: Dios, gracias porque tú has sido tan bueno conmigo. Amén. Y bueno, también podemos ver en la vida de Pablo, hermanos, dice que Dios le dio un aguijón. Él dice, ¿verdad, Pablo? Dios, yo sé que Él puso en mí un aguijón en mi carne, esa enfermedad en sus ojos, para que no se exaltara por las visiones que Dios le había dado, porque Dios lo usaba tremendamente a Pablo, pero él entendió que esa enfermedad era para recordarle que lo que hacía y lo que tenía era por Dios. Amén. Y mire, Pablo sabía muchas cosas. Él podía jactarse demasiado en la carne. Lo vemos, ¿verdad? En Filipenses, donde dice él: bueno, si alguien tiene de qué jactarse en la carne, pues yo más. Yo soy judío, circuncidado, fariseo. Y ahí empieza a decir, ¿verdad? Dice: pero no lo voy a hacer. No voy a dejar que mi carne quiera ser alabada, exaltada. Todo eso que soy y todo eso que tengo y que aprendí y que tengo aquí como conocimiento, dice, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Amén. Entonces hay que reconocer que es Dios en todas las cosas. Si tú tienes un título, una carrera, un trabajo, todo lo que tú tengas es gracias a Dios. Amén. Que voluntariamente, hermanos, nosotros nos humillemos, que no tenga que Dios tratar una y otra y meternos al horno para entenderlo, sino que nosotros voluntariamente podamos rendirnos ante su majestad. Amén. Y reconocer su grandeza en nuestra vida. Amén. Le decía, ¿qué actitud tomamos cuando somos humillados? Cuando perdemos cosas, cuando Dios trata en nuestro corazón. Vamos al Salmo 119. Versículo 71. Y a mí, hermanos, de verdad me impresionó, tocó mi corazón este versículo, porque este salmista tomó una actitud de verdad que me impresionó en mi corazón. Y que yo le decía: Dios, yo quiero tener esta actitud de este hombre. Salmo 119, versículo 71. ¿Ya lo encontró? Fíjese cómo dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fíjese el corazón humilde de este hombre, de este salmista. A través de la humillación aprendió a ser humilde. Y dice: bueno me es haber sido humillado para aprender, ¿verdad?, tus estatutos. Y otra versión dice: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Y otra versión dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Gloria a Dios. ¿Cuántos podríamos decir: Señor, gracias, porque ha sido para mi bien? No fue agradable, no fue fácil, pero gracias, porque así pude entender tus estatutos. Amén. Y estatutos se refiere a sus reglas, a sus ordenanzas, a sus normas. Hermanos, no vamos a poder guardar su palabra, sus normas, lo que Dios nos pide, si no hay humildad en nuestra vida. Por eso Dios nos quiere enseñar humildad. Y mire ahí mismo, pero en el versículo 67,
Es este mismo salmista y dice: antes que fuera yo humillado, ¿qué dice, hermanos? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Aleluya. ¿Sí? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y muchos están descarriados, hermanos. ¿Y qué es descarriado? Es extraviarse del camino, no estar en el camino correcto, en la palabra de Dios, sino que están extraviados, están desorientados, no saben ni para dónde ir, están completamente fuera del camino de Dios, de lo que Dios quiere en su vida. Es alguien que está perdido, y muchos cristianos están perdidos, haciendo su voluntad y no los estatutos del Señor. Tenemos que ser humillados, tenemos que ser humildes para guardar su palabra. Si no somos humildes, no vamos a guardar su palabra. Vamos a andar descarriados, o sea, haciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, y no lo que Dios dice en su palabra. Por eso este salmista dijo: fue bueno Dios, gracias, porque ahora puedo entender tu palabra. Amén. Si no somos humildes, no vamos a guardar su palabra y vamos a vivir descarriados. Miren, muchos que se dicen cristianos, que se reúnen, que etcétera, 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 están descarriados porque hacen su voluntad. En la boca de esos supuestos cristianos hay: yo me voy a divorciar, por ejemplo. Yo estoy en mi derecho, yo siento que es lo correcto, yo creo, yo pienso, pues porque es un mal esposo o una mala esposa, y dicen muchos argumentos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si yo tengo humildad, voy a humillarme y voy a venir y voy a ver lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios me va a decir que tengo que amar y respetar a mi esposo, y que mejor voy a orar por él, voy a pelear por él en oración. Amén. ¿Se dan cuenta? Pero si andamos descarriados, vamos a tomar otras decisiones. Mi carne, mi vida, el estar descarriado me va a decir: no vas a pedir perdón, no vas a pedir disculpas. Pero si soy humilde, me voy a humillar, voy a venir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me va a decir que yo tengo que ir y pedir perdón. Y entonces no ando descarriado. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos podemos decir: Dios, gracias? Porque a través de esos tratos de humillarme, he aprendido a guardar tu palabra. ¿Y cuántos desean guardar su palabra aún en medio de estos tiempos difíciles? Y quiero terminar con dos lecturas. Filipenses 2:1, por favor. Dios es bueno, hermanos. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y Mateo 20:20, por favor. Vamos a leer Mateo 20,
versículo 25. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Dios desea que podamos ser humildes, hermanos, y humillarnos. Si Jesús, el creador de todas las cosas, de todo el universo, nuestro Salvador, nuestro Rey, Él se humilló y fue obediente, más usted y yo, si queremos ser como Él. Amén. Queremos ser siervos que podamos servir a los demás y no ser servidos. Si Dios ha dado tu corazón, vamos a orar y vamos a decirle: